Vamos a tratar de precisar algunas cuestiones para la mecánica de esta mesa. Vamos a tratar de dar un tiempo suficiente para que ustedes, después de la participación aquí de los compañeros que nos van a auxiliar en la conducción de esta mesa, seguramente ustedes escucharon al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Él es doctor en educación con especialidad en políticas públicas sobre la revolución tecnológica, tiene maestrías en comunicación y desarrollo, estudios de maestría en economía y especialidad de ciencias de computación por la Universidad de Stanford, California, y tiene además licenciatura en ciencias de la comunicación. En fin, de verdad tiene un amplio currículum. Entonces, yo nomás quería decirle que nos va a auxiliar, es el compañero Montoya, y también nos va a auxiliar el maestro Carlos Menéndez. No tengo aquí a la mano su currícula, que seguramente será muy amplio, y su servidor José Antonio León Mendívil. Y les comentaba, necesitamos, pues para ser lo más ágil posible y captar las inquietudes de ustedes y la orientación de algunos posicionamientos, pues nos vamos a dar el tiempo a la mayoría, si no es que a todos, y mi sugerencia que pudieran ser, no sé, 3, 4 minutos de participación. ¿Cómo la ven? ¿Nos quedamos con 3 o con 4 minutos de participación? 3 minutos. Entonces serían 3 minutos de participación. Primero yo diría para que, aunque no sé si les parece, todos los asuntos, yo, si ustedes me permiten, voy a dar el uso de la voz a los operos que nos auxilien para hacer una puntualización y ya después entramos en tema. Bien, con el compañero Menéndez. Muchas gracias, diputado León Mendívil. Es un gusto estar aquí. Nos pidieron hacer una exposición sobre el tema del desarrollo regional en el marco de la transformación del campo. Quisiéramos, en ese sentido, empezar por señalar los factores internos y externos del desarrollo rural y agropecuario en México. Ustedes pueden ver como factores externos, empezando por el lado izquierdo, el cambio de la matriz energética a nivel mundial, y dentro de la cual se inscribe nuestro proceso de cambio legal al cual nos está sometiendo el proceso de reforma energética que el doctor Montoya ha explicado con amplio detalle. También tenemos un gran proceso de cambio climático global, todo esto en medio de un escenario de hambre y desnutrición de amplias capas de la población mundial y de la población nacional. Todo esto se da en un marco de este fenómeno social y de la política de los mercados mundiales, de la globalización. Desde luego, con un proceso demográfico que, como sabemos, actualmente 7,000 millones de habitantes a nivel planetario, y con el anuncio de que pronto seremos 9,000 millones de habitantes. Pronto nos referimos al año 2050. Hay algunos estudios que nos hablan de que el planeta soporta 12,000 millones de habitantes. Estos estudios se hicieron en los años 70, cuando se estimaba que el planeta Tierra era capaz de alimentar a 12,000 millones de habitantes, desde luego en aquel nivel tecnológico de aquel momento, pero sobre todo también partía de una base del estado de los recursos naturales, de una cierta capacidad productiva que se ha venido deteriorando de manera acelerada. Entonces, esto
todavía limita y nos pone en estrés al planeta en su conjunto. Hemos presenciado también un proceso de carestía agrícola y energética. Nos dicen que se ha acabado la época de la energía y los alimentos baratos y que ahora estamos sometidos a escenarios de carestía. Y esto obedece a que países como China y como la India, sus procesos de desarrollo, su proceso económico y social, pues prácticamente incluye en las clases medias cerca de 60, 80 millones de habitantes año con año. Es decir, 60 a 80 millones de habitantes año con año tienen mayor poder adquisitivo. Ahora mismo en China, en India, se han cambiado los patrones alimentarios y están demandando más alimentos. Y sus economías generan una mayor demanda y una mayor presión sobre estos alimentos. Esto, desde luego, nos somete a una presión de precios y de demanda en países como México, en donde no estamos respondiendo con el desarrollo de una capacidad de adquisición económica de los productos alimentarios. Aunado a esto, en el escenario mundial tenemos el fenómeno de la volatilidad de los precios, que si bien obedece a problemas de tipo coyuntural, derivado de los problemas ambientales, por ejemplo, de las plagas, de los cambios de clima, heladas, sequías, tsunamis, que hemos visto frecuentemente, cada vez con mayor frecuencia, y desde luego los fenómenos de tipo especulativo en los mercados. Entonces, aunados a estos fenómenos, nos generan un proceso de volatilidad de los mercados. Y esto de la volatilidad de los mercados nos impide o nos dificulta la planeación de la producción, porque no sabemos a qué precios vamos a vender. En la parte interna, los problemas al interior del país, tenemos una creciente desigualdad entre los ricos y los pobres de este país. Esa brecha se amplía año con año. Nuestro proceso demográfico también nos habla de 130 millones en el 2030, donde se va a estabilizar la población mexicana hasta el 2050, aunque también hay algunas proyecciones que nos hablan de que en el 2050 seremos 150 millones de mexicanos. Es decir, que tendríamos que aumentar nuestra producción de alimentos pues en un 20%. Siendo que ahorita ya tenemos problemas graves de importación de alimentos, de la necesidad de importar estos alimentos. El deterioro de recursos está presente, tanto en los suelos, en el agua, en la vegetación y la biodiversidad. Y los presupuestos públicos federales dedicados al campo, ustedes saben que tiene una gran ineficiencia en su ejercicio, una gran concentración, una gran asimetría de estos recursos. Entonces, vamos a hacer un recorrido breve, pero sustancioso, sobre lo que es nuestras regiones y nuestras capacidades productivas como país, como Estado-nación. Tenemos una diversidad climática muy importante. Tenemos sierras templadas, grandes planicies, selvas cálidas, húmedas y selvas cálidas secas, así como una zona semidesértica. Cuando uno habla, como nos decía la funcionaria brasileña,
que nos habla del semidesierto brasileño, pues no estamos hablando del mismo semidesierto en México. Allá el semidesierto es verde, acá nuestro semidesierto es seco y muy seco en ocasiones. Entonces tenemos grandes problemas de degradación de los suelos. Ustedes pueden ver ahí los niveles de deterioro de nuestro territorio nacional. Es nuestra fábrica de alimentos, nuestros suelos, cómo se han venido degradando, ya sea por cambios de uso, por efectos de la erosión. Ustedes pueden ver que predomina la degradación física y química en las zonas de la llanura costera y la erosión eólica e hídrica, sobre todo en la zona del norte y en las zonas serranas del país. Identificamos 9 regiones económicas de todo el país. Sin duda alguna, todas ellas tienen diversos potenciales productivos. Digamos que el potencial agroalimentario y nutricional está en el sur, básicamente en el Golfo, aunque por efectos de la política que se ha seguido, se ha privilegiado la producción de cereales, sobre todo en la llanura costera del Pacífico y en el norte del Golfo de México, como podemos ver. ¿Cómo se distribuye nuestra población en México? Bueno, pues resulta que en 66 municipios está concentrada la gran mayoría de la población mexicana, y esto nos habla de un gran desorden territorial y de dificultades de generar respuestas adecuadas a problemas como el transporte, la vialidad, la contaminación, el manejo de residuos sólidos, el agua, la vivienda, la alimentación, la urbanización y la reindustrialización del país. La población económicamente activa tiene una distribución bastante parecida a la distribución general de la población, y ven ustedes, por ejemplo, la relación entre los hombres y las mujeres a nivel nacional, cómo es la relación entre cuántos hombres y cuántas mujeres hay por regiones y cómo esto va modificándose un poco. Donde ven ustedes más oscuro el mapa, quiere decir que hay más hombres que mujeres, y donde ven ustedes más clara la imagen es donde predominan más mujeres que hombres. Esto nos genera grandes preguntas, ¿no? ¿Hay una mayor migración de las mujeres o hay una mayor migración de los hombres? Lo que esto nos está diciendo es que en el norte se incrementa el índice, mientras que en el centro y sur disminuye. Y estos son fenómenos demográficos que se tienen que considerar en el diseño de las políticas necesariamente, porque es una realidad demográfica del país. En cuanto a la población indígena, este mapa, lo que estamos viendo es en dónde están básicamente los municipios de habla indígena. Pero vale la pena enfatizar que en todo el país hay presencia indígena. En todo el país, aunque vean que hay algunas zonas en blanco, eso no quiere decir que no haya indígenas. No, hay indígenas en todo el país. Pero de manera más acentuada destacan los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla, Hidalgo y Veracruz, Ignacio Llano. Fíjense ustedes qué sucede cuando hablamos de la escolaridad. Tenemos una situación de asimetría muy profunda
por nuestro nivel de acceso educativo. Los municipios que ustedes ven más oscuros es en donde la población ha tenido mayor número de años escolares. Y donde ven ustedes más clarito es donde solamente tienen 4 años de escolaridad o entre 4 y 6 años de escolaridad. Como ustedes pueden ver, nuestra educación tiene una distribución asimétrica. Es un problema muy grave realmente. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar los retos del presente y del futuro cuando tenemos un adeudo con el grueso de la población en las regiones donde tenemos estos desequilibrios en el acceso a los derechos? Esto nos habla de un problema de marginación muy grave en la mayoría de nuestras regiones, pero de manera especial en la región sur-sureste del país, donde predomina la situación de marginación. Hace pocos años, el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, diseñó una nueva forma de medición de la pobreza. Digamos que empezaron también a medir el cumplimiento de los derechos humanos y del acceso de la población a estos derechos humanos. En este mapa lo que estamos viendo es en qué medida la población tiene más de una carencia de acceso a los derechos humanos. Es decir, que en donde vemos más oscuro el mapa es en donde menos se cumple el acceso a los derechos humanos básicos. Estos derechos humanos básicos es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación. Para que nos demos una idea de cómo está el país en general, vemos un gran problema de acceso a los derechos. Esta serie de variables se resumen en el rezago social. Este rezago social debemos entenderlo para la población de 15 años y más, es decir, la población que tiene de 15 años para arriba, y que tenemos un grave problema con ellos de incumplimiento de parte del Estado mexicano, en donde a esta población no se les ha podido entregar o hacer partícipes de esos servicios elementales. Y hablando de nuestro campo, hace relativamente 1 año y medio, 2 años, se dieron a conocer los resultados de la línea base de la FAO y la Zagarpa. Esto fue la realización de cerca de 27,000 encuestas en todo el país a diferentes tipos de productores en todas las regiones, y ven ustedes lo que resulta de esa encuesta. En general se identificaron 6 tipos de productores, desde el más básico, que es el de subsistencia y sin mercado, que es el que está del lado izquierdo. Luego un productor de subsistencia con mercado. Luego algo que denominaron el productor de transición y las empresas de una rentabilidad frágil. Luego un sector que denominan empresas pujantes y el sector más dinámico empresarial del sector agropecuario. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, el sector dinámico empresarial
tiene ingresos anuales superiores a los 11 millones de pesos, para que más o menos tengamos claridad de quiénes están en ese segmento. Hay 18,000 empresas en ese sector. Las empresas pujantes, el E5, tienen ingresos de hasta 500,000 millones de pesos. Digo, 500,000 pesos anuales, 550,000 por año. El siguiente escalón, digamos, es la empresa rentable frágil. Esa tiene ingresos anuales de 150,000 pesos en promedio. Luego, el de transición, 75,000 pesos. Y el de subsistencia de mercado, 15,000 pesos. Y el sin mercado nos dice esa fuerte información que ellos no tienen ingresos. ¿Qué resulta si vemos esto de manera agregada? Bueno, pues que el 81.3 de las unidades de producción produce el 17.8 de todo el volumen de producción nacional. Mientras que por el otro extremo, el 18.6 de las unidades de producción empresariales produce el 82.2% de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una altísima concentración de la producción. De manera casi en espejo, los recursos públicos de tipo productivo está concentrado en el 18.6% de las unidades de producción. Pues es donde está llegando el recurso público. Y el del valor de las ventas está en el 18.6 de las unidades de producción. Quiere decir que hay una mayor concentración si nos referimos por el lado de las ventas. Por eso, cuando vemos un mapa como este, en donde vemos de color rojo las localidades con mayor rezago social, pues vemos que el mapa nacional se nos colorea de rojo. Prevalece el analfabetismo y la desnutrición y un improbable acceso a los servicios de salud, de acceso a la educación, a la vivienda, a la justicia y al gobierno. Cuando hablamos del acceso a la alimentación, esta es la imagen que vemos. Prácticamente tenemos problemas de acceso a la alimentación en todo el país, pero de manera muy acentuada en los estados sur-sureste, la Sierra de Chihuahua, de la Sierra Madre Oriental y en zonas de la Sierra Madre Occidental. Tenemos una grave situación ahí de 13 municipios en donde entre el 63 y 78% de la población no tiene acceso a la alimentación. Otros 111 municipios en donde entre el 48 y el 63% de la población tiene carencia de acceso a la alimentación. Y 494 municipios en donde entre el 36 y el 48% de la población no tiene acceso a la alimentación. Es decir, que aunque sean porcentajes aparentemente, o aunque más bien, aunque nos digan ahí que es medio y bajo, pues todavía es entre un 18 y 36% de la población de 1.476 municipios que no tiene acceso al derecho a la alimentación.
pues prácticamente es un problema muy grave. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por eso planteamos que un gran objetivo y una meta nacional debe ser que la población esté al 100% nutrida con alimentos mexicanos. ¿Sí? O sea, no se trata nada más de producir más, ni se trata tampoco de importar los alimentos, y no se trata de que se alimente con cualquier alimento. Tienen que ser un proceso de nutrición con alimentos producidos en México. Para ello hemos formulado una propuesta: fortalecer la racionalización estratégica del financiamiento, el gasto y la inversión pública del Programa Especial Concurrente desde los municipios, ejidos, comunidades y localidades rurales a través de fondos estructurales de largo aliento, un nuevo modelo de gestión del presupuesto rural basado en la confianza, pero sobre todo en la ley, con un viraje a la política agrícola agraria nacional que atienda empleos a los campesinos, el bienestar, el desarrollo y combate a la marginación. Esto desde luego implica revalorizar al sector rural y agropecuario con un marco de política orientado al fortalecimiento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional. Propuestas en el marco de la reforma para la transformación del campo. Entre los fondos que nosotros pensamos que deberían ser implementados en la estructura del presupuesto, pensamos en un fondo bipartita agroalimentario de capitalización, con recursos Federación-Estado para recuperar, crear y operar infraestructura comercial, productiva, hidroagrícola, pecuaria, pesquera y forestal. Pensamos que debe haber un fondo agropecuario para producción, transformación, comercialización de semillas, cereales, granos, oleaginosas, lácteos, cárnicos, pesca y acuacultura e insumos, con programas nacionales y estatales de producción, respetando cuotas y precios regulados. Pensamos que debe haber un fondo de desarrollo regional rural para apoyar proyectos y emprendimientos locales y regionales surgidos de la planeación participativa informada local, municipal, distrital y estatal, con recursos federal, estado y municipio, aprobados por órganos colegiados ciudadanos. Pensamos que debe haber un fondo para la agricultura campesina y familiar, que este fondo debe apoyar sistemas de producción agroecológicos, campesinos de unidades de producción y sus organizaciones básicas de primer nivel en todo el país, con procesos organizativos y técnicos productivos. Consideramos que debe haber un fondo contra riesgos naturales, climáticos y de mercado, con recursos para desarrollo y contratos de seguro contra pestes, eventos climáticos y de mercado, con cuotas de los productores. Un fondo para comunidades de aprendizaje rural y agroalimentario, con recursos de inversión en las personas y organizaciones económicas rurales para capacitación y asistencia técnica, sus organizaciones, comunidades y regiones. Consideramos muy necesaria una ley de vinculación y extensionismo de universidades y centros de enseñanza e investigación en México que actualice y armonice las reglas del CONACYT, región rural. Una entidad que alimentarios